Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 346. 12 de diciembre. Lecturas del día. 2 Crónicas 13. Apocalipsis 3. Ageo 1. Juan 2. Primera lectura. 2 Crónicas 13. Y en el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaía, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entabló batalla con un ejército de guerreros valientes, 400.000 hombres escogidos, y Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, valientes guerreros. Entonces Abías se puso de pie sobre el monte Zemaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por un pacto de sal? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres indignos, hombres malvados, que se hicieron fuertes contra Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora vosotros pensáis resistir al reino del Señor que está en manos de los hijos de David, porque sois una multitud, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis echado fuera a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Cualquiera que viene a consagrarse con un becerro y 7 carneros, llega a ser sacerdote de lo que no es Dios. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no le hemos abandonado. Y tenemos sacerdotes que ministran al Señor, los hijos de Aarón, y los levitas en su servicio. Cada mañana y cada tarde queman holocaustos y el incienso aromático al Señor, y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero vosotros le habéis abandonado. He aquí, Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para hacer sonar la alarma contra vosotros. Oh hijos de Israel, no luchéis contra el Señor, Dios de vuestros padres, porque no triunfaréis. Pero Jeroboam hizo que una emboscada diera una vuelta para atacarles por la retaguardia, de manera que él estaba frente a Judá, y la emboscada estaba detrás de ellos. Cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron, pues, al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá gritaron, y sucedió que cuando los hombres de Judá gritaron, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y los hijos de Israel huyeron delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500.000 hombres escogidos de Israel. Así fueron subyugados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Y Abías persiguió a Jeroboam y le tomó ciudades, Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efraín con sus aldeas.
Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió, y murió. Pero Abías se hizo poderoso. Tomó para sí 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus palabras están escritos en el comentario del profeta Iddo. Segunda lectura. Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Dice esto? Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tercera lectura. Ageo 1.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no ha llegado el tiempo para que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas en paneles, mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no os hartáis, os vestís. Pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que yo me agrade de él y sea glorificado, dice el Señor. Esperabais mucho, pero he aquí, resultó poco, y lo que trajisteis a casa, yo lo dispersé. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras vosotros os ocupáis cada uno de la suya. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y el pueblo temió delante del Señor. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, habló al pueblo conforme al mensaje del Señor, diciendo: Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Cuarta lectura. Juan 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y Jesús también fue invitado, con sus discípulos, a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para el rito de la purificación de los judíos, de las que cada una contenía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.
Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y se quedaron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras, ya que haces estas cosas?». Jesús respondió y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años se edificó este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fin de la lectura día 346.